combinacionales, que son aquellos en los que las salidas solamente dependen única y exclusivamente de las entradas. Tenemos diferentes formas de trabajar con circuitos combinacionales. Una de ellas es a partir de una función dada o de la tabla de verdad, de implementar cuál es el circuito, es decir, cuál es la lógica combinacional, las puertas lógicas para que desarrollan esa función. Eso sería la síntesis. Y la otra opción es, a partir del circuito lógico con puertas lógicas, hacer el análisis para ver cuál es la función que implementa tal circuito. Bien, vamos a hablar de la síntesis de circuitos en concreto y vamos a trabajar en diferentes pasos. El primer paso sería un planteamiento, un problema que queremos solucionar, es decir, nos dan una función que queremos que haga determinadas cosas. A partir de ese planteamiento construimos la tabla de verdad. La tabla de verdad es la combinación de todas las variables de entrada y ver cuándo esa función se hace 0 y cuándo se hace 1. Con esa tabla de verdad es fácil realizar la función canónica, o bien en forma de minter si cogemos los valores que hacen 1 la función, o en forma de master, que sería coger los valores que hacen 0 dicha función. Una vez que tenemos esa función canónica, lo lógico es que la simplifiquemos, y existen diferentes mecanismos para simplificar una función. Uno de ellos es utilizar el álgebra de Boole, y luego también podemos utilizar métodos tabulares como son Karnaugh y otros como McCluskey. Una vez que tenemos la función simplificada, podemos realizar el circuito con un menor número de puertas. Vamos a realizar un ejemplo. Supongamos que queremos diseñar un circuito que realice la función que se haga 1 cuando tengamos que las dos variables de mayor peso, DC, sean mayor que las dos variables de menor peso, BA. Es decir, un circuito de 4 entradas. Lo que hacemos es realizar primero la tabla de verdad de dicho circuito con las características que nos han impuesto. Ponemos en binario todas las combinaciones posibles de esas 4 entradas, que serían 16. Empezamos con el 0 y llegamos por lo tanto hasta la combinación número 15. Aquí tenemos el número en decimal y aquí tenemos el número en binario, desde el 0 hasta el 15. Vamos viendo cómo se cumplen las características especificadas y vamos viendo cuándo se hace 1 esa función. Y vemos que, por ejemplo, en el 4 que tenemos 0, 1, DC es mayor que 0, 0 que vale BA. Por lo tanto, en este caso, la función se convierte en 1. Lo mismo que, por ejemplo, para el 8, 1, 0 mayor que 0, 0. Cuando son iguales, la salida es 0. O cuando son menores, como por ejemplo, aquí son iguales, vale 0, aquí es menor, luego vale 0, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos completado, vemos que se hace 1 la función en el 4, en el 8, en el 9, en el 12, en el 13 y en el 14. Esos serían precisamente los minters. La función nos quedaría de esta manera, expresada en forma de minter, sería con el 4, el 8, el 9, 12, 13 y 14. Podríamos realizar esa función sin simplificar, nos quedaría todo esto, que como vemos son un gran número de puertas lógicas. Vemos que, por ejemplo, el 4, lo que hacemos al hacer los minters son el sumatorio de los productos. Entonces, lo que hacemos es sumar cada uno de los minters de la siguiente manera. El número 4 es 0, 1, 0, 0 en binario, es decir, las variables que nos quedan como 1 las dejamos directas, la C, y las que son 0 las dejamos negadas. Así, por ejemplo, tenemos el número 13, sería 1, 1, 0, 1 en binario, por lo tanto sería D por C por B y por A, y la B negada, puesto que era un 0. Vamos a pasar ahora a simplificar utilizando el método de Karnaugh, que es un método gráfico. Dibujamos el mapa de Karnaugh correspondiente para 4 variables y bueno, colocamos DC, BA, siendo D la de mayor peso, A la de menor peso, y llevamos los unos al mapa, en el número 4, en el 8, en el 9, en el 12, 13 y 14. Son los unos que nos ha dado la función que queremos implementar. Y agrupamos, en este caso tenemos un grupo de 4 aquí y tenemos dos grupos de 2. Y nos quedaría, por tanto, simplificada la función siguiente. El grupo de 4, vemos que la variable es común, la variable B negada. Entonces nos quedaría B negada por B, que también es común en todos ellos. La variable A y la variable C cambian para la mitad de ellos, en unos casos son 0, en otros casos vale 1, por lo tanto esa variable desaparece. En el grupo que tenemos en verde, formado por el 12, 14, de la misma manera nos queda D, nos quedaría la C y la A, que es negada, pues que está en los extremos.
Y el último grupo, el 4,12, nos queda C, puesto que es C para los dos, B negada, la B vale 0 en todas estas columnas, y la A negada, que para esta columna también vale 0. Una vez que hemos simplificado, tendríamos esta expresión, que como vemos es mucho más reducida que la expresión anterior. Por último, nos queda nada más que dibujar el circuito que cumpla las especificaciones a partir de la simplificación que hemos realizado con Carnot, y sería esto que tenemos aquí.